Sí, sé la historia es que las hermanas Leticia y Olga Cosettini, bueno, fueron dos docentes innovadoras, trataron de introducir un nuevo, digamos, paradigma educativo, representantes de la escuela nueva, y bueno, fueron censuradas en su momento, pero como que dejaron huella. Y la verdad que este año se armó un grupo de amigos, compañeros bastante lindo y hacemos un grupo de estudio. Generalmente después de la una nos juntamos en algún lado y estudiamos alguna materia de ese día o de la semana, así estamos al día también. Siempre está la figura digamos, de la jerarquía más alta, que eso en otras facultades no pasa. Así que eso está bueno, siempre están a tu escucha, pendiente de las demandas, eso es valorable, me gusta mucho. Noto un crecimiento desde que ingresás. Yo, por ejemplo, estoy terminando tercero, un crecimiento intelectual muy importante. Hay un acompañamiento docente interesantísimo, con docentes muy capaces. Todo lo que se haga por lo público, por la educación, está bueno. El instituto tiene su origen en el nivel superior de la escuela normal, que realmente le había dado un prestigio muy importante porque era el instituto más grande de la ciudad. Y como creció tanto, precisamente, la entonces directora de la escuela normal, Elsa Scioli, promovió la creación, la separación del instituto como una institución de nivel superior específica, y se esperaba que ella iba a ser designada rectora del instituto. Pero justo fue en momentos de gobierno militar, y entonces, en lugar de ser designada Elsa Scioli, fue designada la mujer del ministro de la dictadura, Bruera. Eso hizo que durante esos años tenga un inicio como instituto muy conflictivo, porque quedó en muy malas relaciones con la escuela normal, que era su madre, por decirlo de alguna manera, y además también signado su funcionamiento institucional, porque aún en el viejo reglamento de los institutos de nivel superior, nacionales como era esto, ya se preveía un funcionamiento, un modelo de gestión similar al de la universidad, es decir, con un cogobierno, con autoridades electas y renovables. Obviamente el proceso militar dejó todo eso sin efecto y por supuesto se obturó totalmente la participación, el manejo de cierta bibliografía, y como hubo en la universidad, muchos docentes cesanteados sin causa previa, como fue durante el proceso militar. Bueno, mi primer contacto con el instituto es cuando el instituto todavía funcionaba en el Normal 1, más o menos a fines de la década del 60, es 68, 70, que yo tomo una cátedra, que es la cátedra moderna, y que, bueno, me gustó mucho el instituto, voy tomando contacto con la gente, pero los momentos difíciles, ¿no es cierto?, el instituto especialmente, yo en ese momento estaba terminando la licenciatura en la facultad, y todos los problemas políticos que vinieron hizo que en el 76 yo fui cesanteada junto con 11 compañeros. La época del proceso fue una época difícil para ser estudiante, pero creo que también aprendí por el contraejemplo, es decir, no se podía leer tal cosa, entonces también hacía que nosotros leyésemos o quisiésemos leer. Bueno, yo soy exalumna del instituto, digamos, me gradué en el instituto, así que mis contactos fueron en el 82, cuando yo empecé a cursar.
Ahí funcionaba todo el instituto en el edificio del Normal 1. Y de esa época lo que más recuerdo es que, bueno, nosotros tomamos la transición de lo que fue, digamos, una organización autoritaria de facto, y vino todo un aire nuevo cuando asumió la rectoría Videmenin. Entonces recuerdo que la mitad de mi carrera fue de un modo, me acuerdo de los exámenes con el bolillero, que lo teníamos ahí, teníamos que sacar, me acuerdo de lo estricto, ¿no? Y de lo estructurado que resultaban muchas cosas y lo difícil que se hacía a veces porque era muy reglamentarista. Y después, en la segunda etapa, los últimos años, se era como un aire fresco porque Ovides como que flexibilizó muchísimas cosas y empezamos a tener otras formas, hasta incluso de evaluación, de promoción. O sea que eso fue un quiebre importante. En ese año, Menin me invitó a desempeñarme como profesor en el instituto. Después de una muy larga experiencia docente mía en el país, en el extranjero, en Inglaterra, en Chile, en distintos lugares del país, gambeteando durante la época del proceso militar para poder trabajar significativamente y en la docencia, cuando se cerraban las posibilidades, entre tantas otras mucho más cruentas, se cerraban las posibilidades de trabajo. Por un lado, en esa época se mantenían los planes de estudio, así que no fue posible, sino hasta que no fui director nacional de enseñanza superior, no pude hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque había quedado mucha gente que había colaborado con el proceso, a punto tal que yo traté de dar de baja a 2 profesores que eran interinos y sin embargo no pude hacerlo. Después, cuando fui director nacional, sí tratamos de hacer los concursos, con lo cual eso morigeró las tensiones que se habían producido, ¿verdad? Empezamos a reincorporar a toda la gente que había sido cesanteada, entre ellos el profesor Salman, el profesor Merli, la profesora Cristina Rondo, muchísima gente, pero la fuimos reintegrando en las cátedras que se iban desocupando porque no podíamos dejar afuera, así por un decreto, a la gente que había ingresado en el proceso. Entonces fue una etapa muy dura porque coexistían la gente que había sido cesanteada sin ninguna causa y la gente que había ocupado su lugar sin ningún prurito, sin ninguna ética, sin ningún código, digamos, ¿no? Fue también una etapa bastante de formación, de conciencia, de participación en los estudiantes que no tenían, la institución no tenía historia en ese sentido, así que hubo que trabajarla también. Hubo cosas lindas. En el momento que yo estudiaba, junto con otros colegas que ahora están también trabajando acá en el instituto, nosotros fundamos el centro de estudiantes. Entonces eso también fue toda una cuestión de que, bueno, los delegados de los cursos nos reuníamos en el bar Amambay, que estaba ahí por calle Entre Ríos, y ahí se gestó el centro de estudiantes. Y que la verdad que ahora es uno de los centros de estudiantes, digamos, que mejor funciona, en tanto tiene toda una continuidad en los institutos superiores, ¿no? Hay una participación en un montón de cuestiones extrainstitucionales. Me acuerdo siendo alumna, creo que el último año de ser alumna, había habido varias secuencias de llamados de bomba, avisos de bomba, y había que desalojar. Liliana Sanjurjo en ese momento, un día nos llama a todos, estábamos en clase, y dice, todo el mundo ya al salón de actos, en la escuela normal estoy hablando. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, si acabamos de recibir otra amenaza de bomba, yo decidí no desalojar la institución. Esto es terrorismo, hacer este tipo de cosas es terrorismo, y yo me hago cargo que acá no se desaloja y vamos a tomar todas las medidas para que esto no ocurra nuevamente. Y nunca más pasó. Todos nos quedamos de una pieza. Yo tomé el modelo de la universidad, ¿verdad? Y además propiciamos la elección periódica también de los presidentes de los centros de estudiantes. La presencia del estudiante, más allá de que nos guste o no nos guste, la capacidad de cuestionamiento que tiene. Esa primera etapa donde íbamos por el Normal 1, me acuerdo gritando democracia, participación, centro de estudiantes en acción. Se armó una primera comisión, incluso trabajó Guillermo Solé,
estaba Alejandro Pérez Leiva, Marcela Dottavio, o sea, todo un grupo de gente que, ya te digo, hoy nos encontramos en las aulas y muchas veces recordamos cómo fue toda esa primera etapa estudiantil. Dentro de las anécdotas que recuerdo, bueno, cuando el instituto, para poder normalizarse, tuvimos que concursar las cátedras. Y eso se dio en el año 87. Bueno, todo ese proceso nos llevó como 6 años y nos tomó en mitad del proceso los concursos el gobierno de Menem, que nos titularizó por decreto. Después de todo el sacrificio que habíamos hecho para empezar los primeros concursos, nos titularizó por decreto. O sea que cortaban mi normalización. Por lo tanto, yo renuncié al cargo de vice. Porque hasta ese momento el instituto funcionaba en turno vespertino, únicamente, porque de día usaba el edificio normal. Entonces, bueno, yo y otra compañera fuimos a Tecnológica y un poco fuimos preceptores, rectores, porteros, de todo, hasta que eso se armó. Que se llenó de estudiantes, se abrieron un montón de lugares de trabajo, eso nos permitió reincorporar a todos los docentes que habían sido cesanteados. Entonces desdoblaron, en el caso nuestro de historia, los cursos, de manera que yo y mis compañeras que habían sido cesanteadas empezamos a trabajar con los antecedentes que teníamos a la mañana y no se desplazó a la gente de la noche. Y eso significó también empezar a aprender a convivir, porque eran dos posturas medianamente distintas. Bueno, a partir de ahí yo me quedo en el instituto hasta que me jubilo en el año 2003. El instituto, cuando yo ingresé, en el año 78 se llamaba Instituto Nacional del Profesorado y no teníamos nombre. Después, en el año 89, la Nación nos cambia por Instituto de Enseñanza Superior, pero a todos los institutos les pone la misma denominación. Entonces era necesario colocarle un nombre al instituto. Es así entonces como presentan varias propuestas y se elige el nombre de Olga Cossetini. Era la época en que el doctor Menem estaba en la Dirección de Enseñanza Superior. Él pensó que la gran mayoría de los institutos de profesorado, así decía la resolución, necesitaban un nombre. Y ese nombre decía que debía estar relacionado con la educación y con el lugar donde estaba instalada la institución. Se hizo por un proceso en el que participaron los docentes y los alumnos votando diferentes propuestas de nombre. Institucionalizamos las votaciones en el instituto. Lo hicimos democrático. Y las elecciones para todo, para el centro de estudiantes, para jefe de departamento, ya 2 veces me votaron. Y también hicimos elecciones para el nombre. Se propusieron varios nombres con una fundamentación y después se votó, pero no era vinculante esa elección. Lo digo esto porque no sé si la que sacó más votos fue el nombre Olga Cossetini, estuvo parejo con otro, pero la fundamentación de ese nombre, como era una persona docente muy conocida en Rosario, que dejó también una impronta muy importante en todo lo que fuera docencia y la Escuela Serena y todo lo demás, eligieron ese nombre que está muy bien puesto, por eso es el nombre actual. Se elevó a Buenos Aires y vino la resolución de que se le daba al instituto el nombre de Olga Cossetini. Al final del 93 empezamos a movernos, que ahí iba a haber una elección de consejeros docentes y demás, organizarnos y conectarnos otra vez alumnos, docentes y graduados, y dijimos vamos a participar de las elecciones y vamos a normalizar el instituto antes que pase a la provincia, porque si no ya no nos iba a regir más ese reglamento. Entonces justo lo hicimos elecciones a final del 93 y de ahí salimos electos, yo rectora
Cristina Rondo y la profesora Gianni como vicerrectoras. Y pudimos normalizar. Y realmente fue bárbaro porque los otros institutos nacionales transferidos, como no alcanzaron a hacer ese proceso, pasaron a la provincia y a la provincia le asusta que haya institutos cogobernados, creo yo, porque fíjate que después lo hemos discutido con gobiernos peronistas, socialistas, de todo tipo, y no se logró nunca que se extienda a todos los otros institutos, en los otros como 60 institutos de la provincia, el sistema de cogobierno, que solo logramos tener el 11, el de educación física, y el instituto 28. Fuimos las primeras rectoras y vice elegidas por un consejo que ya tenía los consejeros titulares, que en ese sentido es lo que decía el reglamento, que el consejo directivo podía elegir a las autoridades. En ese momento teníamos nuestro propio reglamento, y es por eso que fuimos las primeras, digamos, autoridades, decíamos, democráticas. En realidad te digo que el expediente de pedido del edificio era una cosa así enorme. Se luchó muchísimos años, hasta que el doctor Vine, que en ese momento era intendente de la ciudad, nos dio este edificio que había sido el Tribunal de Faltas, y que el FAE lo recicló todo y lo adaptó todo para que fuera un instituto educativo. Fue en septiembre del año 2001 la mudanza. La mudanza la hicimos nosotros, entre el personal. Fuimos como pudimos, embalando, atando, poniendo carteles con fechas, con cosas importantes que no se podían perder. Y bueno, era el tema de cómo hacíamos para trasladar todo. ¿Cómo hacíamos en un instituto que es chico, como se habrán dado cuenta, para traer las cosas que en el normal, bueno, eran... Entonces se nos ocurrió pedir ayuda a Gendarmería Nacional. Entonces fui a la Gendarmería, hablamos con el jefe de Gendarmería, y ellos estuvieron de acuerdo en ayudarnos con sus camiones para traer las cosas, que fue también la mudanza bastante complicada, se aprovechó el verano, o sea que nosotros también tuvimos que quedarnos en el verano, pero a cambio querían que les diéramos inglés y que le diéramos computación. Una cosa muy linda porque, bueno, era lo que nosotros podíamos hacer desde el instituto. Entonces salió muy bien todo lo que sea el trabajo de mudanza, y bueno, nos costaba mucho después encontrarnos acá, porque era una cosa nueva. Sí, a mí me tocó la mudanza, yo en esa época era vicerrectora, así que mi imagen de la mudanza es yo personalmente acarreando cajas. Me acuerdo de eso porque tuvimos que hacer cada uno de nosotros en el lugar que ocupaba en el instituto tenía que ocuparse de garantizar el traslado de las cosas fundamentales para que llegaran ordenadamente al nuevo edificio. Costó, pero estábamos muy contentos. Después el patio logramos enseguida a través de la cooperadora cerrarlo. Entonces ese patio siempre significó toda una apertura, porque de todos los salones de acá mismo se va al patio, y bueno, al estar cerrado, hacía frío, hacía calor, llovía, siempre el patio nos sirvió como un lugar abierto que nos convocaba. Y sí, y realmente cómo cambió la institución en función de esa mudanza es llamativo. Algo que no me canso de repetir es que a la fecha, no sé si alguna vez se retocó la pintura de los baños, por ejemplo, pero en ningún momento ha habido una sola escritura en una puerta de un baño. Desde que estamos acá desde diciembre del 2001, vinimos justo con los cacerolazos. Estábamos haciendo los primeros exámenes en diciembre del 2001 acá. Estaban las autoridades, el intendente, algún ministro de educación debía estar, la rectora. Sí, fue muy lindo, un acto muy importante acá. Sí, claro que estaba. Así que de eso tengo también un buen recuerdo. Invitamos a Leticia a distribuir la placa con el nombre del instituto
El hecho de que tener carreras en otro edificio nos genera una serie de inconvenientes porque los alumnos no tienen acceso a la biblioteca, al laboratorio, si bien hacemos un montón de intentos de acercar todo esto, pero nunca es lo mismo. Entonces, producir una unificación pedagógica y administrativa para nosotros sería muy importante. Entonces, de a poco ir haciendo el traslado y la mudanza para que todos podamos estar integrados en este edificio. El 4 de abril de este año se votó y se aprobó en el Consejo la cesión de parte de la plaza para la construcción de la ampliación o el logro del edificio propio en 1999, donde en ese momento ya se planteó una segunda etapa de ampliación, pero que recién hoy podemos decir que se va a llevar a cabo, forman parte de la historia del instituto y quedarán en ella como dos momentos históricos en la trayectoria y en el crecimiento de Olga Cosentini. Instituto que siguen viniendo los estudiantes por el prestigio que tienen, entonces no lo toman como segunda, tercera o cuarta opción. Primero, el cuidado que se tuvo siempre de trabajar con personas con una alta calificación profesional y académica. Porque es un instituto que para mí, donde realmente para mí se vive la carrera docente, se ejerce la democracia, no solamente por el hecho de que el instituto, las autoridades son elegidas por voto de los consejeros, es decir, se renuevan cada 4 años, es decir, pero hay un consejo que es el que decide, entonces todo se consensúa. En realidad me siento muy orgulloso de estar en este instituto, lo digo con toda sinceridad, porque tengo entendido que el instituto, uno de los pocos institutos de la provincia que promueve, promociona y forma docentes de literatura. Las exigencias siempre quizás fueron superiores a las de otros institutos de Rosario, por eso que mantuvo siempre el nivel. Yo rescaté siempre mucho la formación que recibí, me parece que fue una formación de mucho nivel. Bueno, el solo hecho de que los alumnos tengan su representación estudiantil, su representación en el consejo directivo, que no es un consejo asesor, sino directivo, también el desarrollo de los centros de estudiantes, eso ya lo marca como una gran diferencia. Es una dinámica que creo que tiene que ver con la participación, con los espacios de participación, de diálogo y de democracia que hay, que en otras instituciones no existen. La participación que tiene el alumnado y el hecho de que, bueno, hay distintas listas, distintos grupos, pero bueno, la pelean con justeza. Y a eso me parece que es algo que distingue al instituto, el hecho de que el alumno tenga participación, realmente tenga voz. Es una participación política interesante del alumnado. Hay un consejo directivo que está formado por docentes, por alumnos y ex alumnos, y eso da una participación plural y está interesante la idea eso de que uno pueda participar y transformar eso que a uno le parece que está mal. Está buena esa posibilidad. Sí, surgió la idea porque la verdad que hay materias bastante con discusiones que nos hacen reflexionar, bastantes críticas, y bueno, surgió mucho el tema del debate entre nosotros.
cómo está la educación actualmente, posibles cambios. Bueno, entonces surgió gracias a eso, entre amigos, y bueno, ¿por qué no agrandar estos debates, estas reflexiones en todo el instituto? Consejeros estudiantiles y centros de estudiantes son elecciones anuales que se hacen entre septiembre y noviembre de cada año. Lo que hacemos es política estudiantil adentro del Olga y nos organizamos obviamente en una cuestión troncal que es ser los representantes de los estudiantes acá en el instituto. La verdad que es genial, hay un contacto bastante directo, hay mucha comunicación, están todo el tiempo constante preguntando cómo nos está yendo, si los chicos dejan, por qué, digamos, se preocupan bastante por los chicos. Y mandarles un abrazo fuerte a las mujeres que fueron de mi época y también a las actuales, porque creo que el trabajo que hacen ayuda a mantener el prestigio del Olga Cosentini. Y en la medida en que se comprometen, que son creativas, que no se aburran, que no se aburran, por favor. Yo me considero hoy, a pesar de que estoy jubilado, un docente, un educador, que sería una palabra más adecuada. Digamos, cuestiones fundamentales, la pasión y el amor. Si uno no se apasiona por aquello que quiere enseñar, es muy difícil transmitirlo. Yo diría que es imposible. Creo que en los alumnos
trato de transmitirles el desarrollo de la creatividad, de no repetir viejas recetas en nuevos formatos, y también el humor. Creo que son buenos condimentos para ser un buen docente. Bueno, eso le enseñan a estudiar. Digo, que muchas veces uno se queda bueno, acompañémoslo para que no fracasen. No, acompañémoslo para que dupliquen o tripliquen lo que tienen incorporado, porque eso es lo necesario en una formación. Creo que lo que siempre nos ha unido a todos es eso, un gran deseo de que el instituto crezca, que sea mejor, una búsqueda de la excelencia y el saber que marcamos camino. Eso es una característica específica del instituto. Realmente me siento muy feliz de verlo muy vivo, muy activo, con una actividad multiplicada en lo que tiene que ver con los estudiantes, con el centro de estudiantes, con la posibilidad de manifestarse de diversas maneras. Es una parte de mi vida, casi te diría que es mi segunda familia. Yo llegué acá, entré recién, me recibieron con un abrazo, lo mismo me pasó la vez pasada que vine. Yo lo defiendo al instituto a morir. El Olga es el instituto, es un poco la casa de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Yo personalmente trabajé muy bien y tengo muy buenos recuerdos de la institución. Mis 30 años fueron muy lindos acá adentro. Bueno, yo creo que cuando uno ama lo que hace, hay un compromiso también, y yo siempre digo que la docencia, en el caso mío, va muy unida a la historia, porque yo amo mucho la historia, entonces creo que a través de las clases y por lo que he podido recoger o que me manifiestan los alumnos, bueno, uno ha dejado mucho compromiso, mucha lealtad hacia la docencia. Yo creo que eso es algo que, bueno, uno lo ha visto, lo ha sentido y nos lo han demostrado también nuestros alumnos, que ya ahora son docentes también, o compañeros. Parte de su personal es egresado de acá. Entonces, quien egresa de un lugar, le vas a hacer llorar. Mantiene el amor a su lugar, a su sitio. Yo he sido muy feliz en el instituto. He tenido compañeros magníficos. Y eso hace que yo sienta cariño por el instituto, que lo recuerde con cariño. Yo la verdad no puedo pensar mi vida sin el Olga, es así. Sí, me gustaría especializarme en literatura en alguna de las materias. Me gustaría dar en terciarios, aunque también los secundarios me interesan, pero sí, me interesa mucho dar clases. Y creo que la docencia es lo mío. Me llevó tiempo saber cuál era el camino, pero lo encontré, es la docencia. Me encanta la posibilidad que tiene un docente de transformar las cosas. Si uno quiere un cambio en el futuro, el lugar creo que es la docencia y a nivel secundario, donde los chicos se están formando, en la adolescencia es el punto crítico donde uno puede hacer la diferencia. Y de acá a 10 años me encantaría perfeccionarme para formar a formadores. Me gustaría especializarme en las didácticas, sobre todo, y en el área de la investigación. No, yo creo que todos los profesores a su manera nos dan un montón. Yo, digamos, el acto de colación ahora hace unos días, de cuando me recibí la doctora, puse como 4 o 5 profesores que me den el diploma y vinieron todos. Hay que conocer el pasado y las instituciones que tienen memoria generalmente son las que perduran. Eso es bueno para los jóvenes, es bueno para los que estuvimos también.